Muy bien, entonces bienvenidos a la segunda clase de este curso, Identificación Espiritual 2, número 2. Y nuestro tema de hoy es la confesión, la penitencia y el perdón. Y todavía estamos en la parte de la clase en que examinamos las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. En la segunda mitad de este curso examinaremos más los temas pentecostales, carismáticos, reformados, etc. Pero en la primera mitad estudiamos la Iglesia Católica Romana. Empezaremos con una oración. Oremos. Padre Celestial, mediante la vida perfecta de Cristo, su muerte inmerecida y su resurrección, la humanidad obtuvo la seguridad del perdón de los pecados. Como embajadores tuyos, nos has confiado este mensaje de perdón. Para aquellos que están arrepentidos, tenemos el gozo y el privilegio de anunciar que sus pecados han sido perdonados. Para aquellos que son impenitentes, tenemos la gran responsabilidad de retener este perdón, siempre con la esperanza de que los lleve a un verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos pongas a la altura de esta tarea. Amén. Amén. Sí, y si tienen sus Biblias a mano, vamos a ver una historia. La segunda de Samuel 12. La segunda de Samuel 12. Natán reprende a David. Tal vez es una historia conocida por ustedes. Para que sepan, mis padres me pusieron por nombre Natán por este profeta Natán. Entonces, esta historia ha sido muy especial para mí durante toda mi vida y es importante para nosotros hoy porque vamos a ver palabras muy comunes que nosotros usamos como confesión, arrepentimiento, fe, las obras, pero cuando examinamos la Iglesia Católica Romana y lo que ellos dicen acerca de estos términos muy comunes y bíblicos, veremos que no se comparan bien con la Biblia, son diferentes. Entonces vamos a empezar con la Biblia para entender los conceptos antes de definir las palabras y antes de ir a lo que la Iglesia Católica Romana dice acerca de estas doctrinas y enseñanzas. Entonces, estamos en la segunda de Samuel 12, empezando con el primer versículo, 1 a 13. ¿Y quién quiere leer esta historia? Álvaro, por favor. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocada y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos?
A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Me dijiste que hasta el 13. Natán. Aló. Hasta el 13, Álvaro es. Sí, ya lo leí hasta el 13. Sí, correcto. Hasta el 13, tal vez tiene problemas con el internet. Sí, se está escuchando mal. Oh, ¿me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Ok, muy bien. De hecho, yo había presionado el botón de apagar mi micrófono. Y eso no ayuda. Entonces, en esta historia vemos una linda aplicación de la ley y el evangelio. El profeta Natán estaba mostrando el pecado de David y inmediatamente le anunció el perdón de los pecados. Y de hecho, eso es exactamente lo que pedimos en la oración. Queremos ser como el profeta Natán, porque para aquellos que son impenitentes, dice aquí en la oración que oramos, impenitentes, eso fue David al principio de la historia, impenitente. Él no reconocía su pecado, él no se confesaba su pecado, él estaba seguro en sus pecados, él fue impenitente. Y tenemos la gran responsabilidad de retener este perdón, siempre con la esperanza de que los lleve a un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que el profeta Natán hacía al principio, cuando le contaba la historia acerca de la oveja y los vecinos, y lo que el vecino rico había hecho con su vecino pobre, que tenía como mascota su oveja. Entonces, fue una manera muy sabia, muy tacta de llevar a David a un reconocimiento de su pecado. Y también vemos el otro lado, para aquellos que están arrepentidos, tenemos el gozo y el privilegio de anunciar que sus pecados han sido perdonados. Y eso es lo que hizo el profeta Natán en el versículo 13. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Wow, increíble. Nosotros tenemos la misma responsabilidad y el mismo privilegio en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta acerca de la historia? Bueno. Sí, díganos. Bueno, la verdad, pastor, que lo que se ve en esta historia es parecido a lo que hemos estado viendo con los videos de la Iglesia Católica también, ¿verdad? Donde hay perdón y, bueno, dice, antes del bautismo, todos los pecados son perdonados. Entonces, es parecido a lo que se aplica ya la ley y el evangelio, ¿verdad? Lo que usted nos dejó ahí, Romanos 3:23 y al 28, ¿ah? Sí, entonces podemos ver cómo se aplica la ley y cómo se aplica el evangelio. Sí, así es. Y vamos a ver en la enseñanza de la Iglesia Católica Romana que
no enseñan correctamente acerca de estos conceptos muy clave. El arrepentimiento, la contrición, la confesión, la fe, la absolución. No enseñan, usan las palabras, pero no enseñan bíblicamente acerca de esas palabras. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. El tema ahí, eso, ahí lo colocaste, prácticamente era lo que quería llegar. El tema ahí es el proceso como tal. Así como las etapas que tiene la Iglesia Católica Romana, el proceso aquí es muy sencillo. El proceso es directo. Es directo. Nosotros reconocemos el pecado, tenemos la contrición y tenemos la gracia del perdón por el sacrificio de Cristo. Sí. Y en la Iglesia Católica Romana le dan muchas vueltas al asunto, por decirlo así, le dan una serie de pasos en los cuales prácticamente convierten al creyente en un tibio frente al pecado, frente al perdón. Sí, muy bien, gracias. Ahora vamos a definir nuestros términos antes de examinar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Tengo algunos aquí. ¿Qué es la contrición según la Biblia? ¿Qué es la reconocer nuestro pecado? Repite eso, por favor. Reconocer nuestro pecado. Sí, reconocer el pecado. Sí, sí. ¿Y cuáles emociones lleva? ¿Cuáles emociones o sentimientos lleva consigo? La tristeza, la tristeza. Sí, sí. Entonces es un conocimiento del propio pecado, pero es el temor y el dolor que causa el conocimiento del propio pecado. Es la tristeza por el pecado. Y les planteo la pregunta, ¿es la tristeza por el pecado una obra de nuestra parte? ¿Qué dicen ustedes? ¿La contrición es nuestra propia obra? No. ¿Y cómo la conseguimos? Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, es por el Espíritu Santo. Sí, muy bien, Roberto. Gracias. De hecho, es la obra de la ley de Dios. Cuando la ley de Dios, y encontramos la ley de Dios en la Biblia, pero también, como hemos visto en otros cursos, encontramos la ley de Dios, aunque sea un poco borrosa en nuestros corazones, porque Dios había puesto la ley escrita en nuestros corazones. Entonces, por ejemplo, nuestra conciencia usa la ley escrita en nuestro corazón para decirnos cuando hacemos mal o hacemos bien. Ahora, la conciencia y la ley escrita en el corazón no funcionan perfectamente por los daños del pecado. Por eso necesitamos la Biblia para orientar nuestra conciencia, para orientar y llenar los agujeros que hay en la ley escrita en el corazón. No podemos manejar nuestra vida solo por nuestra conciencia y la ley escrita en nuestro corazón. Pero igual, la ley causa la contrición. La ley causa la tristeza y el dolor y el temor en nuestros corazones. Bien. ¿Alguna pregunta sobre la contrición? Profesor, aquí hay un versículo en Ezequiel 11, 19 y 20, dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan los secretos y pongan en práctica mis leyes. Es lo que estamos hablando, ¿no? ¿No? Pues una parte de eso. Yo diría que Romanos 2 tiene
una explicación un poco más clara de la conciencia y la vocecita en nuestro corazón y la ley escrita en nuestro corazón y lo que hace. Por ejemplo, en Romanos 2, porque cuando habla ahí en el profeta y acerca de el darnos un nuevo corazón, está hablando acerca de nuestra conversión un poco más que la ley escrita en nuestro corazón. Entonces, a ver, en 2, a ver. Ahí sí, Romanos 2:14 dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, hablando acerca de la ley escrita, como la tenían los judíos, cumplan por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley pues, escrita. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan, otras veces los excusan. Entonces ahí en Romanos 2 vemos un poco más acerca de la ley escrita en el corazón y nuestra conciencia que usa la ley escrita en el corazón para decirnos algunas cosas. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Pasemos a la siguiente palabra. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pastor. Sí. Sí, el arrepentimiento es una reacción producto de reconocer su pecado, ¿verdad? Se arrepiente de haber hecho algo que no es permitido por las leyes de Dios, y entonces él se siente como el ladrón, ¿verdad? Que entró a robar y luego después lo requiere la policía y él puede decir, estoy arrepentido de haber cometido este error, ¿verdad? Pues entonces el arrepentimiento es lo que nos trae a nosotros a reconocer que hemos hecho algo malo. Sí, sí. Que no lo queremos volver a hacer. Sí, gracias. Entonces, podemos definir el arrepentimiento como un cambio de ideas respecto al pecado propio. Un cambio de ideas respecto al pecado propio. Pero ojo aquí, porque la Biblia usa la palabra arrepentimiento en dos sentidos. Un sentido estrecho y un sentido amplio. Un sentido angosto. Me explico. Algunas veces cuando nos topamos con la palabra en la Biblia, solamente se refiere a la contrición, el pesar por el pecado, la tristeza por el pecado y ese deseo de dejar de pecar. Ah, no, hice eso. Entonces a veces es sinónimo a la contrición en su sentido estrecho. Pero en otras partes, la Biblia la usa en su sentido amplio, hablando acerca de la tristeza por el pecado y la fe en el perdón de los pecados. Por ejemplo, en Hechos, a veces dice, arrepiéntense y crean las buenas noticias. Ahí se usa en su sentido estrecho, porque inmediatamente después habla acerca de la creencia, la fe en el evangelio. Otras partes, un momento, en otras partes habla acerca de, ustedes necesitan arrepentirse y no explica la fe. Entonces, en ese sentido está hablando acerca de las dos cosas, lo que la ley hace, la tristeza por el pecado, y lo que el evangelio hace, la fe en el perdón
que encontramos en Jesús. Ovidio, le doy la palabra. Sí, agregando allí a Juan cuando bautizaba al pueblo que se acercó al río, antes de que llegara el Señor a bautizarse, él decía, arrepentíos, ¿verdad? Que el reino de los cielos se acerca. Entonces, había que sentirse culpable de sus pecados y al bautizarse con fe, lograba el perdón de los pecados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y con el bautismo, de hecho, crea la fe que requiere. Es un También. elemento especial del bautismo. Crea la fe que requiere. Muy bien. ¿Alguien más acerca de la palabra arrepentimiento? Muy bien. Pasamos a la siguiente. La confesión. ¿Qué es la confesión? Tal vez Wilson está en un lugar o está trabajando y no puede aportar. No sé. Amelia. Tal vez sigue mal de la garganta, Amelia, porque como ayer estaba contando que ha estado un poco delicada. Sí, Bueno, sí. yo diría, pastor, que la confesión es un acto donde la persona expone sus pecados, ¿verdad? Los da a conocer al Señor, o lo puede hacer a alguien algún pastor, ¿verdad? Algún evangélico que sea autoridad, y él puede compartir sus pecados. De repente pueden elevar una oración para pedir ese perdón también. Entonces, esa es la confesión, ¿verdad? Cuando uno declara que ha cometido uno o varios pecados. Sí, admisión del pecado. Sí, y de hecho, nosotros como sacerdocio real de Dios, tenemos el privilegio de escuchar los pecados de alguien y anunciarle a esa persona el perdón de los pecados. Si una persona se confiesa ante nosotros, le anunciamos el perdón del pecado. Gracias. La fe, ¿qué es la fe? Profesor, Sí. aquí he encontrado algo curioso. ¿Qué es la confesión? Según la Biblia, estamos contando nuestros pecados al sacerdote, lo que estamos estudiando sobre la Iglesia Católica. El sacerdote actúa en persona de Cristo y con la autoridad de Jesús para escuchar, ofrecer orientación, proporcionar una penitencia adecuada y pronunciar las palabras de absolución. Sí, sí, pues si tenemos tiempo vamos a hablar acerca de lo que la Iglesia Católica dice acerca de estas palabras. En esta diapositiva queremos definir según la Biblia estos términos muy buenos. Entonces, la palabra confesión no es una mala palabra, aunque a veces pensamos inmediatamente en lo que en la Iglesia Católica ante un sacerdote, etcétera. Pero queremos orientarnos según la Biblia para entender la palabra bíblicamente y sanamente. Alude al reconocimiento de ese pecado y al desear no volver a hacerlo, ¿no? Según la palabra, según la Biblia. Sí, pues es todo el proceso, si lo consideramos como un proceso, todo el evento es la obra de Dios. Primero, la ley golpea a una persona y está contrita, está triste por su pecado. Luego, el evangelio viene y consuela a la persona con el perdón en Cristo. Y
esa persona luego, y eso es arrepentimiento, y pues la confesión está dentro de eso, la fe está dentro de eso, la absolución, que es el anuncio del perdón de los pecados, está ahí, y luego, como decimos, el arrepentimiento es un cambio de ideas respecto al pecado. Entonces, primero nos volteamos, no quiero ese pecado. Yo quiero seguir a Cristo. Y ese deseo es de Dios, es de la palabra de Dios, es la obra, es el resultado de la palabra en nuestro corazón. La fe es confianza. La fe salvadora es confiar en el verdadero Dios y en la salvación que Jesús ganó para nosotros. Y la absolución, el anuncio después de la confesión de pecados. Entonces, si alguien, a veces en liturgias son ritos o en servicios vemos una confesión y absolución. La confesión viene primero y la absolución viene después. La absolución es el anuncio del perdón. Puede ser una parte muy especial en los servicios que tenemos en nuestros grupos sembradores, en nuestras congregaciones, en nuestras familias. Una parte de confesión de pecados y una parte de absolución de los pecados. Muy bien. Y penitente y impenitente, ¿a qué se refieren? Pecador y no pecador, profesor. ¿Sí? Pues los dos son pecadores, de hecho. Una persona penitente ha pecado. Penitente es el que lo confiesa y el impenitente no lo confiesa. Exactamente, un penitente es un afligido por su pecado y dispuesto a dejar de pecar. Entonces, un penitente es una persona contrita. Un impenitente no está triste por su pecado. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre los términos aquí? Pastor, yo quería hacer un comentario con relación a muchas denominaciones, muchas iglesias donde predican solo con la ley. Uh-huh. Y para hacer algún tipo de negocio, ¿verdad? Porque la gente se entristece, se siente incómoda y entonces eso buscan ellos para hacerles ver que andan mal, ¿verdad? Pero no le ponen el evangelio a la par, ¿verdad? Sí, sí. ¿Entiendes? Lo hacen principalmente las iglesias legalistas. Sí, y por eso queremos las dos cosas. Queremos la confesión y la absolución. Perfecto. Uh-huh. Bien. Seguimos. Ahora, en la Iglesia Católica Romana, ¿cuál es el propósito o beneficio que recibe una persona cuando se bautiza o cuando va a la Sagrada Comunión? Pastor, Sí. si los compañeros tal vez tienen problemas con el internet, yo pienso que una persona que se bautiza o realiza algún acto de la Sagrada Comunión, lo que está buscando es el perdón de los pecados. Uh-huh. Sí, sí, pero ¿qué enseña la Iglesia Católica Romana al respecto de estas cosas? En el bautismo, si bien se bautiza, pero debe hacer méritos para ser perdonado. Sí, entonces aquí tenemos
La iglesia católica romana enseña que el bautismo confiere perdón por el pecado original con el que nacieron y el pecado real cometido hasta el momento de su bautismo. También enseñan que el bautismo da gracia, poder o fuerza para permitir que sus destinatarios logren la salvación haciendo buenas obras. A veces llamamos esto la gracia imputada. Y voy a explicar eso un poco más después. Pero la gracia imputada, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica habla acerca de la gracia, pero no es la gracia de la cual habla la Biblia. Es una gracia diferente. Cambian su definición de la gracia, cambian la gracia. Y para explicarlo un poco mejor, usamos el término la gracia imputada. La gracia imputada. Álvaro. Señor. Sí, usted levantó su mano. La dejé levantar, pero no, estaba precisamente mirando que con el bautismo se borran los pecados cometidos precisamente antes de ese bautismo, ¿no? Y lo mismo con la participación en la Santa Cena, da el derecho a colocarse en paz precisamente por estar libre de pecados, ya estando absuelto el pecador. Entonces, esas son las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Sí, muy bien. Entonces, la Iglesia Católica Romana dice que el bautismo solamente da perdón de los pecados para el pecado original con que nacimos y los pecados cometidos antes del bautismo, pero no para los pecados después del bautismo. Y por eso hemos visto en periodos de la historia del mundo, tiempos cuando una persona no quería ser bautizado hasta su lecho de muerte, porque ellos creían en la enseñanza no bíblica de la Iglesia Católica Romana sobre el bautismo. Entonces, decían, pues, si el bautismo solamente perdona pecados cometidos antes del bautismo, mejor espero hasta mi muerte, hasta el último momento. Pero la Biblia dice que el bautismo confiere el perdón para todos los pecados. De hecho, nos hace hijos de Dios, cambia nuestro estado. Roberto. Sí, profesor. A ver, déjeme entender. La Iglesia Católica bautiza solamente para perdón de pecados originales, ¿sí? Y hasta el momento que está bautizada la persona, el bebé, ¿cierto? Entonces, los que están por venir, para eso sí tenemos que hacer, o tendrían que hacer méritos de perdón de pecados, ¿no? Eso entendido, ¿está bien, profesor? Sí, sí, sí. De hecho, aquí en la pantalla ven una persona prendiendo un fuego con chispas. Y uso esta foto para describir qué es la gracia imputada. Porque antes decía que la iglesia en 100 habla acerca de la gracia, pero es la gracia imputada. No es la gracia que encontramos en la Biblia. ¿Qué es la gracia imputada? La gracia imputada es como una chispa. Empezamos un fuego con una chispa. Y podemos tener una fogata muy grande desde una chispa. La Iglesia Católica Romana enseña acerca de la gracia como si fuera una chispa. Me explico. Ellos dicen que la gracia que recibimos en el bautismo y en la Santa Cena es como una chispa que empieza pequeña, pero crece. Entonces dicen que necesitamos la chispa para poder hacer las obras buenas que necesitamos para ganarnos la salvación. Entonces, todavía es salvación por obras. Pero dicen que, pues, por lo menos Dios tenía que empezar
con una chispa de la gracia imputada. Nos toca a nosotros, después de la chispa, para producir las buenas obras que necesitamos para la salvación. ¿Me explico? Correcto, yo lo entiendo bien. José Mendoza. Sí, profesor. Bueno, lo que estoy entendiendo es que, bueno, antes del bautismo, todos nuestros pecados son perdonados, ¿no? Pero después del bautismo ya es como que ya la gracia se termina en sí, porque todo lo que tiene que hacer por obras, por méritos, porque está incluido también que puedes ofrendar, después están viendo que puedes ofrendar, bueno, si has cometido algo, todas esas cosas, así que no es como ya la gracia como que se termina ya. Sí, No sí. veo yo el sentido. Sí, según la Iglesia Católica, el bautismo nos da perdón de los pecados para los pecados cometidos antes del bautismo. Y les toca a las personas mismas obrar su salvación después y pagar por esos pecados después. ¿Sí? Roberto. Esa acción del bautismo es como si dijéramos en pocas palabras, borrón y cuenta nueva. Sí, sí, sí. Que ahí para allá cuenta los nuevos, ahí vienen las penitencias y todas esas cosas. Sí, y vean la diferencia con lo que la Biblia dice acerca del bautismo. No es solamente borrar la cuenta, es cambiar de estatus, es cambiar de estado. Antes no fuimos hijos de Dios y ahora somos hijos de Dios. Bueno, pues sí, correcto. Sí. Pastor, ¿puedo hablar? Después de Roberto. Ok. Pero si quiere pregunta, hermana, yo puedo esperar, no hay inconveniente por mí. Okay. No, siga, por favor, siga. Ya, bueno. Bueno, pastor, una pregunta. En la Iglesia Católica también bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es mandado por Jesucristo, ¿no? Sí, entonces, aún así, cuando se usan estas palabras, porque es mandado por Dios, hay algunas personas que dicen que el bautismo católico no sirve, porque lo hace un sacerdote. Entonces, alguien en la Academia Cristo decía que sí, el bautismo católico sirve porque se aplican las palabras que Dios manda. Entonces, con esta nueva enseñanza, se podría decir que entonces el bautismo católico no sirve en realidad, profesor. No, el bautismo en la Iglesia Católica, en la mayoría de los casos, es válido porque creen en la Santa Trinidad, bautizan según el nombre del Dios Trino y usan agua. Entonces, eso es lo que hace que un bautismo sea válido. Cuando hablamos acerca de sus enseñanzas acerca del bautismo, vemos sus errores, pero sus enseñanzas acerca del bautismo, lo que hace, los resultados, no cambian el hecho que el bautismo es válido en la Iglesia Católica. Es como si habláramos acerca de naranjas y yo dijera que las naranjas no nos ayudan con nuestra salud. Pues si estoy comiendo naranjas, todavía me ayuda en mi salud, aunque estoy hablando o diciendo o creyendo otra cosa. Si todavía estoy comiendo naranjas, yo recibo el beneficio de esa naranja, pero yo estoy enseñando mal acerca de esa naranja. ¿Me explico? Bueno, en Proverbios hay un versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando está viejo no se apartará de él. Entonces, si la Iglesia Católica está bautizando con esas condiciones de que solamente se perdonan los pecados, el pecado original y los pecados hasta el día de su nacimiento, hasta ese día del acto, entonces los de más adelante van a ser perdonados por obras. Entonces, eso les van a inculcar a esos nuevos creyentes, o sea, a esos bautizados, ¿no?
¿O estoy equivocado, profesor? Sí. Entonces, hay muchos obstáculos, hay muchas trampas, hay muchos huecos, agujeros, fosas en las que una persona puede caer en la Iglesia Católica. Entonces, no digo que no es peligroso estar en la Iglesia Católica. Hay muchas enseñanzas falsas que perjudican la fe de personas. Y solamente por la gracia de Dios, personas dentro de la Iglesia Católica, y a pesar de las enseñanzas falsas de la Iglesia Católica, creen y son salvas, porque pues se predica la palabra de Dios y el Espíritu Santo puede usar esa palabra de Dios para crear la fe en las personas a pesar de las falsas enseñanzas que hay en ella, pero es muy peligroso para la fe de uno. Amelia. Gracias, pastor. Bien, cuando escucho esta clase me hace recordar los muchísimos años que fui parte de la Iglesia Católica. Y yo nací en una familia católica muy, muy católica. Mis papás, digamos, cada celebración que se daba en la Iglesia Católica, llámese en el mes de mayo, el 13 de mayo se celebra el Día de la Virgen María. Por ejemplo, estoy hablando que a nivel de Perú. En agosto se celebra el 30, tanto que es feriado nacional, para celebrar a la Santa Rosa de Lima, muy católica. Y en el mes de noviembre se celebra a Fray Martín de Porres, un santo católico. Y en el mes de octubre, el mes morado, donde todas las pequeñas iglesias que alimentan a la iglesia grande o la iglesia matriz, celebramos el Señor de los Milagros, el mes morado se llama. Ese es el mes en que salen tremendas procesiones, las calles se llenan, y etcétera, etcétera. Entonces, ese punto, ¿no? Cuando usted habla, mucha distracción que hace la Iglesia Católica confundiendo nuestra fe. Entonces, eso es lo que aprendí, antes no lo sabía. Y para mí, al igual que todos los católicos en la actualidad, hemos creado fe porque nos dieron una enseñanza tergiversada, distinta, pese a que estudiamos, digamos, la gran mayoría estudiamos para recibir el santo bautismo, para recibir la primera comunión, para recibir la, ¿cómo se llama? La confirmación que llamamos acá en la Iglesia Católica. Es todo una secuencia de estudio que nos permite fijar la fe, confiar. Entonces, pero después ya me dediqué a estudiar la Biblia y me pude dar cuenta, porque yo tenía muchas estampas en mi casa de la Virgen María, tenía del Señor de los Milagros también, y en toda la casa. Y en ninguna iglesia católica que usted va a dejar de encontrar el Señor de los Milagros en su sala, en su habitación, y el Santo Rosario, y las oraciones al Ave María y a otros santos. Entonces, mucho de eso hace daño a todos los fieles de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque estamos con una enseñanza confundida, fuera. No le damos la gracia, el honor y la gloria a quien realmente le corresponde, a Jesús. Que en 1 Timoteo, si no estoy mal, 5:2, o 2:5 creo, ya no recuerdo, donde dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre. Cuando estudié la Biblia sola, todavía sin el acompañamiento de ningún experto, experta, pastor, nadie, lo estudié en casa. Cuando llegué a este versículo,
ay, no sabía qué hacer. Yo decía, Señor, este es maravilloso, este libro es el más completo, wow. Entonces, y yo reflexiono mirando mi vida pasada y digo tantas oraciones a la Virgen María, tantas oraciones a Fray Martín de Porres, tantas oraciones a Santa Rosa de Lima, tantas oraciones al Señor de los Milagros. ¿A dónde iban mis oraciones si al único que tenía que orar era Jesucristo? O al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me han confundido tanto que me sentí enojada muchas veces, porque muchos años de mi vida se desperdiciaron allí. Entonces eso es tan dañino, y cuando puedo ver ahora que siguen mis vecinos del barrio, ahora que pasó octubre, noviembre, los paseos con las andas, de casa en casa con su rosario para en voz alta gritar a 10 veces el Ave María por cada rosario, ¿no? Todito 1 hora, 2 horas orando el Santo Rosario, que es las Aves Marías, la Ave María y la Santa María, para poder terminar todo el Santo Rosario y ya. Y al final se termina danzando frente a una imagen del Señor de los Milagros, una imagen de Fray Martín de Porres o una estatuita de yeso de la Virgen María. ¿Sí? Entonces, todas esas enseñanzas de la Iglesia Católica están tan fijados en mi memoria, pero a la vez triste porque ninguna de ellas habían permitido que nuestras oraciones llegaran de manera directa a Dios. Sería mi aporte. Sí, muchas gracias, Amelia. Álvaro. Yo les voy a contar mi experiencia rápidamente. Sí. Nacido católico, bautizado católico, y sé que fui bautizado porque mi familia es católica y están las fotos de mi bautizo, con padrinos y todo eso. No sé qué cantidad de agua utilizaron, pero me bautizaron en una pila bautismal. Luego, cuando me hice cristiano, fui bautizado en un río por inmersión. Y cuando me estaba preparando para casarme por la iglesia cristiana, fui bautizado en una piscina. Pero solo hasta ahora he venido a entender el bautizo y la importancia del bautizo. Y solo hasta ahora vine a entender por qué sí desde niño, desde bebé, y vengo a entender las malas enseñanzas que nuestros padres y naturalmente uno mismo, incluso en las iglesias evangélicas, se recibe. Aquí me ha quedado supremamente claro de la importancia del bautismo y me deja tranquilo el hecho de estar bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con poquita o con mucha agua. ¿Sí? Lo importante aquí es que en lo que estamos aprendiendo para hacer y hacer discípulos, es que estamos procurando conocer estas comparaciones para no cometer y hacer incurrir en errores a mucha gente. Entonces yo creo que la importancia no es tanto el rito como tal, la importancia de entender el propósito del bautismo, el por qué se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que implica eso para nuestra fe, lo que implica para el perdón de pecados. Quería intervenir en eso. Muchas gracias, Álvaro. Sí, exactamente. Las doctrinas que tenemos en la Biblia son preciosas y queremos retenerlas, queremos guardarlas, queremos compartirlas. ¿Cuáles son los 4 pasos de la confesión en la Iglesia Católica Romana? Ahora estamos metiéndonos un poco más en lo que enseñan ellos. La primera mitad de la clase estudiamos o repasamos lo que la Biblia dice acerca de estos términos. Sí. Los 4 pasos son la contrición, la confesión, la absolución y la satisfacción. Sí. Muy bien. Entonces usan las mismas palabras, algunas de las mismas palabras. Entonces, cuando hablamos con católicos,
cuando en el futuro, cuando tengamos una oportunidad, definen los términos. Hablan acerca de, ¿qué quiere decir usted con contrición? ¿Qué quiere decir usted con confesión? Etcétera, porque están usando muchas de las mismas palabras. Dicen que la contrición es el dolor verdadero por el pecado, la confesión, relatando sus pecados al sacerdote, la absolución, el sacerdote anuncia el perdón y la satisfacción, el castigo por el pecado. Entonces, en la contrición, dicen que es obra nuestra. Nosotros necesitamos producir ese sentimiento por nosotros solos. La confesión solo a un sacerdote. Los demás no tienen el derecho o la responsabilidad de escuchar las confesiones de las personas. La absolución y la satisfacción. Entonces, anuncian perdón, pero en un sentido desechan o deshacen el perdón cuando hablan acerca de la satisfacción. La satisfacción es el castigo por el pecado después. Entonces, vaya y ore, rece 10 Ave María, o haga esta cosa, o haga esta cosa. A veces podemos imaginar la satisfacción, según la Iglesia Católica, como el agujero que deja un clavo. Entonces, si imaginamos una madera con clavos, cada clavo es el pecado. Entonces dicen que a través del proceso de la confesión y absolución, están sacando los clavos, los pecados. Pero todavía quedan los agujeros de los clavos. Y por eso necesitan la satisfacción para llenar los huecos. Los agujeros. Sí, los hoyos, sí. Entonces, por eso necesitan, según ellos, la satisfacción de los pecados, porque hay huecos en la madera que necesitan ser llenadas. Recordemos que antes también había flagelación. Sí. Y todavía se usa. En Filipinas se utiliza la flagelación, autoflagelación. Y a veces llamamos eso la penitencia. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Pues Álvaro mencionó uno que tal vez todavía se usa, pero tal vez más en el pasado. Según el catecismo de la Iglesia Católica, dice la penitencia puede consistir en oración, ofrenda, obras de misericordia, servicio al prójimo, abnegación voluntaria, sacrificios y aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Algunas de estas cosas son buenas, pero como decimos siempre, la motivación es clave. Entonces, es bueno orar por gratitud, es bueno ofrendar por gratitud, es bueno aceptar pacientemente la cruz que vamos a llevar en esta vida, pero es bueno servicio al prójimo, pero nosotros lo hacemos por el perdón completo que ya tenemos, por gratitud. ¿Alguna pregunta o comentario hasta este punto? Sobre el tema de la confesión, lo que dice la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que, bueno, solamente ellos están autorizados a perdonar, pero Lo siento, José Mendoza.
escriba su pregunta. No se lo entiende. Sí, sí. No se entiende. No puedo apagar su micrófono tampoco. José Mendoza, no se entiende muy bien. Escriba su pregunta o su aporte en el chat, por favor. Amelia. Gracias, pastor. Cuando hablamos esa parte de la confesión, lo que usted está mencionando, se puede evidenciar claramente que la confesión que hacemos, lo hacemos al sacerdote. Él es el que va a dar la absolución. Él, el sacerdote. Entonces, no sabemos si realmente es la absolución de Jesús, del Dios Trino. Porque me ha mandado a hacer muchas obras para poder ser perdonada, ¿no? Un compromiso. Por ejemplo, a un año para ser parte del rosario grupal en un barrio, o de algunos meses para poder alcanzar el perdón y la gracia, o sea, el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces, está orientado allí a que el perdón lo va a dar el sacerdote y que también está vinculado con lo que yo pueda hacer para alcanzar el perdón. Entonces, no me clarifica, no me dejen claro que Jesús ya me perdonó, que ya el perdón lo obtuve por gracia. No me lo está aclarando en ningún momento. Entonces, seguimos confundidos allí en todo momento, empezando desde el sacerdote. Sería mi aporte. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. Pues para terminar un poco, vamos a comparar lo que vimos con la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto católico romano de la penitencia, arrepentimiento y lo que dice la Biblia? La Iglesia Católica Romana enseña que la penitencia es lo que obtiene el perdón. Obtiene el perdón. La Biblia enseña que el arrepentimiento es algo que hacemos porque hemos sido perdonados. Otra cosa, la Iglesia Católica Romana enseña que el perdón no es efectivo a menos que lo haga un sacerdote o un obispo. ¿Cuál es la posición bíblica? La posición bíblica es que el poder de perdonar no está en la persona, sino en la promesa de Cristo. Énfasis en la promesa de Cristo. Si bien no todo el mundo tiene el ministerio público, no todos nosotros son pastores, no todos nosotros tenemos posiciones oficiales, llamadas, invitadas en una congregación. Todos nosotros somos ministros de Cristo con el privilegio de anunciar a los arrepentidos que sus pecados están perdonados. Entonces, nosotros podemos perdonar a otras personas cuando nos confiesan sus pecados. ¿Por qué? Porque el poder no está en nosotros, no está en la persona, está en la promesa de Cristo. Un pasaje muy bueno es: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueden usar este versículo si quieren apoyar el hecho que nosotros podemos perdonar a otras personas.
si tienen una discusión con alguien, una conversación. Pues hasta allí hemos llegado, estamos terminando la clase. ¿Alguna pregunta o aporte antes Pastor. de terminar? Sí. Pastor, le voy a compartir una experiencia que tuve con mi vecino o mis vecinos. La vez pasada yo vengo llegando y ellos estaban contestando, haciendo un trabajito ahí que les habían dejado de la iglesia católica. Entonces yo entré en contacto con ellos y empezamos a hablar de la religión porque yo quise entrarles por el otro lado, ¿verdad? Hablándoles de la revolución que hizo Martín Lutero con relación a los cambios que se dieron, ¿verdad? Entonces, le voy a decir que el esposo se me alteró y le voy a decir que me levantó la voz y yo me arrepentí haberle hecho ese comentario porque lo que hemos hablado, hay gente que de Martín Lutero, principalmente la Iglesia Católica, le han metido a la gente que Martín Lutero dividió la iglesia, ¿va? Entonces, le voy a decir que yo tuve que venirme para la casa porque lo vi que ya no podía hablar con él y la esposa lo quedaba viendo a él y ella es maestra, pero él yo no sé qué formación tiene, si es que tiene, porque alzar la voz así tan fuerte yo creo que no es de un verdadero cristiano, ¿verdad? Pero yo lo que hice mejor fue apartarme y me dijo que no le volviera a mencionar eso. Entonces, bueno, como dicen, nadie se pierde con una luz, ¿verdad? Porque sí le voy a decir que esas cosas uno choca con ellas, con esas piedras de las que hemos hablado a veces, ¿va? De las hermosas rocas que hay en el camino, ¿verdad? Hay que irlas apartando porque al final es un problema y no vamos a entrar en controversia porque hay gente que es capaz hasta de sacar un machete o un arma de fuego, por decir algo. Y yo en ese aspecto reconozco que hablando, como dicen, se entienden las personas, ¿verdad? Pero hay gente que no permite que le hablen. Sí, Y lo que impone, y hasta ese extremo ha llegado la Iglesia Católica, y no estoy hablando en mal, pero estoy viendo, yo vengo de la Iglesia Católica también, y creo que casi todos tenemos nacimiento católico, nacimos en la Iglesia Católica, y la verdad que nos hemos ido separando con el tiempo, y hoy más que nunca reconocemos que la Iglesia luterana a quien yo pertenezco también, o pertenecemos todos, yo considero que es de las mejores y reconocida también, como yo platico a veces con mis hijos y les digo, miren, la iglesia luterana es una de las iglesias más antiguas que hay. No vamos a decir que es la más, pero es una de ellas. Y entonces, pero como le digo, pastor, esas cosas, hay gente que es católica y recatólica, no permite que le hablen. Bueno, Amel le ha contado parte de sus historias, de sus anécdotas familiares, porque esa situación se da en la actualidad y en todas partes del mundo. Sí, poco a poco, orando, buscando Perfecto. oportunidades, sembrando semillas muy pequeñas, regando esas semillas. Sí, así es. Pues muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por lo que haces en nosotros todos los días. Obras con tu palabra, el arrepentimiento verdadero, y es obra tuya. Y te damos gracias por lo que haces dentro de nosotros. Y te pedimos que nos des oportunidades para hablar acerca de tu palabra y acerca de la verdad que encontramos en ella. Porque sabemos que hay más, pues conocemos a personas alrededor de nosotros que necesitan esa paz, esa verdad. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos con las palabras que queremos usar con esas personas. En el nombre de Jesús oramos, amén. 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 Pues, Amén. muchas gracias, Álvaro, Ovidio, Amelia, Wilson, Amén. Roberto, bendiciones. Que tengan buena noche y descansen. Bendiciones también.
Hasta la próxima semana. Chao. La a próxima. todos. Gracias. Bendiciones. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.